Hola de nuevo, Infonauta. Bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2. En esta ocasión vamos a ver cómo rellenar nuestra información fiscal si tenemos un canal de YouTube monetizado y por lo tanto somos partner de YouTube. Esto es un nuevo requisito que hemos recibido todos los que estamos en esa situación dentro de YouTube y en mi caso el día 9 de marzo. En este video tutorial te voy a explicar todos los pasos que yo he seguido particularmente para rellenar este formulario, para poder dar los datos que me piden, y quédate hasta el final del vídeo porque también te daré determinadas informaciones muy importantes para que esto no sea algo negativo en tu canal. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Lo primero que recibes es un correo electrónico como este, en el que te indica que hay una serie de cambios sobre los impuestos aplicables a tus ingresos en YouTube, donde nos aparece también un acceso directo al centro de ayuda y una aclaración de cómo se verán afectados nuestros ingresos. Y por otra parte, si accedes a tu YouTube Studio, encontrarás un cartel identificativo como este, señalando que es importante que veamos precisamente la información financiera y demos nuestros datos. Y nos ofrece la posibilidad de pulsar en un botón Empezar o bien cerrar este cartel. Como es lógico, pulsamos en Empezar y obtenemos la página en la que nos explica los requisitos fiscales de Estados Unidos en lo relativo a los ingresos de YouTube. Esto nos llevará directamente a Google AdSense, a la sección de pagos, sobre todo mostrándonos un cartel como el que ves en pantalla que nos permite pulsar en gestionar nuestra información fiscal. Y aquí es donde precisamente empezamos a dar nuestra información fiscal a Estados Unidos. Lo primero es que me pide que identifique qué tipo de cuenta tengo. Como ves, indica mi nombre. Por razones de seguridad obvias he ocultado toda esta información privada y, como es lógico en mi caso, lo que voy a hacer es seleccionar particular y pulsar en siguiente. A continuación tenemos que indicar si somos o no ciudadanos o residentes de Estados Unidos. Ahora tendremos que seleccionar cuál es el formulario que nos conviene. Según cuál sea tu caso, lee atentamente cada una de las descripciones y selecciona el formulario oportuno. A continuación pulsaremos en Ir al formulario. Aquí nos está pidiendo que introduzcamos el nombre comercial o la entidad. A continuación, el país. Y más abajo, el número de identificación fiscal. Por debajo del botón Siguiente podrás observar el resto de secciones que nos irán pidiendo en el formulario. Es decir, dirección, tratado fiscal, vista previa del documento, certificación y el último, actividades y servicios. Pulsamos en siguiente. A continuación, en mi caso he tenido que rellenar el formulario fiscal W8BEN y, como ves, me está pidiendo la dirección, de modo que rellenaremos los datos exactos de cuál es nuestra dirección fiscal. Como puedes observar, nos pide todos los campos de la dirección y una vez rellenado todos, pulsamos el botón Siguiente. Ahora me piden la dirección postal. Como es la misma en mi caso mi dirección postal que mi dirección fiscal, lo que hago es activar precisamente esta casilla y pulso en Siguiente. A continuación tenemos que seleccionar las opciones de tratado fiscal. Como en todo el resto del documento, te recomiendo que lo revises con mucha atención, comprendiéndolo todo, y así puedas tomar la decisión correcta en tu caso. Una vez seleccionado, pulsamos en Siguiente. Ahora nos muestra una vista previa de los documentos, en este caso del formulario que he rellenado. Y tras revisar ese formulario ya relleno, que te recomiendo que lo guardes, ya que es un PDF, debemos activar la casilla de que confirmamos que hemos revisado los documentos fiscales generados.
Una vez hecho esto, pulsamos en Siguiente. Ahora en el punto de certificación indicamos nuestro nombre completo y contestamos a la pregunta de si somos la persona que figura en la sección de la firma. Según cuál sea tu caso, seleccionas la opción correcta. En esta sección de actividades y servicios ofrecidos en Estados Unidos y declaración jurada, tenemos que precisamente seleccionar y contestar en ambos casos. Léelas con atención y selecciona la que corresponda para tu caso. Aquí puedes ver lo que yo he contestado en este caso y por último pulsamos en el botón Enviar. Y una vez enviado volvemos a estar en nuestro Google AdSense, donde podemos ver un apartado de Gestionar información fiscal donde está dicha información y en la cual apareceremos como aprobada si lo hemos rellenado correctamente. Ahora accedemos a nuestro panel de YouTube Studio y el cartel de la parte superior de color rojo le podemos pulsar directamente en Cerrar. Y por último, ve a comprobar tu correo electrónico donde habrás obtenido un correo similar a este en el que te indica que se ha aprobado tu información fiscal y te ofrece un botón mediante el cual podrás consultar dicha información. Como ves, no ha sido nada difícil, eso sí puede resultar un poco tedioso porque hay que leérselo absolutamente todo, como ya te he recomendado. Y ahora te voy a explicar qué es lo que pasa si damos esa información. Si damos nuestra información fiscal, lo más normal es que solo nos apliquen impuestos estadounidenses a los ingresos que obtengamos cada mes a través de AdSense, lógicamente, que procedan de Estados Unidos. O sea, solo nos aplicarían las retenciones a los ingresos generados por usuarios de Estados Unidos mediante visualización de anuncios, YouTube Premium y la función de Super Chat, Super Sticker y los miembros del canal. Pero, importante, ¿qué es lo que pasa si no proporcionamos nuestros datos fiscales? Pues bien, en ese caso puede que nos apliquen de forma predeterminada un tipo de retención más alto para personas físicas. Esto sería el 24% sobre el total de los ingresos que hayamos obtenido en todo el mundo. Entonces, te remito a que eches un vistazo en profundidad al correo que hayas recibido, donde aparecerá un enlace para que puedas calcular cómo podrían afectar estos cambios a tus ingresos. ¿De acuerdo? Espero que esta información te haya sido de ayuda. Si tienes alguna opinión o quieres dejar aquí lo que tú particularmente has hecho o cómo has conseguido que te lo aprueben, si tienes alguna duda también deja tu comentario. Muchísimas gracias por compartir esta información útil en tus redes sociales y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2. ¡Hasta pronto, Infonauta!